el amor de una madre es incondicional, o eso dicen. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor es pisoteado, ignorado y menospreciado año tras año? Cuando en el Día de las Madres, tu propio hijo le regala a su suegra un anillo de diamantes de $30,000 y un crucero de lujo, mientras a ti te entrega una taza de plástico barata con la etiqueta del precio aún pegada. Hay humillaciones que se clavan en el alma como espinas y silencios que esconden verdades capaces de destruir imperios enteros. Soy María del Rosario, tengo 68 años y durante décadas guardé un secreto que cambiaría para siempre el destino de mi familia. Un secreto que involucra a mi difunto esposo, a una mujer de Celaya y a un hijo que nunca llevó nuestro apellido. Cuando mi Javier me despreció públicamente en aquella fiesta, algo se quebró dentro de mí. Lo que él no sabía es que yo tenía el poder de arrebatarle todo con una simple firma. Y cuando al día siguiente me llamó 45 veces suplicando, «Mamá, por favor, no vendas la empresa», ya era demasiado tarde para arrepentirse. Sigue nuestro canal para conocer esta historia real que está conmoviendo a todo México. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, si has callado injusticias por amor, o si has tenido que tomar decisiones difíciles para recuperar tu dignidad, esta historia te llegará al corazón. Dale like, comparte y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Porque a veces, la justicia llega cuando menos la esperamos y de las manos que nunca imaginamos. Me llamo María del Rosario. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida en San Luis de la Paz, en un barrio donde todos nos conocemos por el nombre y por las penas. No hablo mucho. Me conocen como la señora de la tiendita, ese pequeño negocio que mi marido me dejó antes de morir. Allí crié a mis 2 hijos, detrás del mostrador, vendiendo pan del día anterior, jabones quebrados y fiando a quienes nunca regresaban a pagar. Todavía recuerdo ese Día de las Madres como si fuera ayer, aunque han pasado ya 3 años. El cielo estaba despejado, con ese azul intenso que solo se ve en Guanajuato. Las campanas de la iglesia de San Luis Rey sonaban a lo lejos, mientras me arreglaba frente al espejo agrietado que heredé de mi madre. Me puse mi mejor blusa de crochet, esa color durazno que tejí durante noches enteras. También llevé una bolsa bordada a mano con flores de bugambilia, las mismas que adornan mi pequeño patio. Me habían pedido que no cocinara nada. «No te molestes, mamá. Leticia organizará todo», me dijo Javier por teléfono, con ese tono que usa cuando está junto a ella. Mi nuera, Leticia, la mujer que transformó a mi hijo en un extraño, la que llegó a nuestras vidas con sus uñas perfectas y su sonrisa que nunca llega a sus ojos. El camino hacia su casa fue largo, aunque solo viven a 20 minutos. Me senté en el autobús, apretando mi pequeño regalo para Javier, un relicario con una foto de su padre. Lo guardé tanto tiempo, esperando el momento adecuado. Pensé que quizás, después de 10 años de su muerte, mi hijo estaría listo para llevarlo cerca del corazón. Cuando llegué, la música ya sonaba fuerte. Sus amigos de la universidad, los socios de la empresa, todos reían con copas en la mano. Reconocí a don Emilio, el notario que ayudó a legalizar la empresa cuando empezamos. También estaba la familia de Leticia, toda su parentela de Celaya, con sus joyas brillantes y perfumes caros. Leticia apareció como una reina, bajando las escaleras con un vestido que debió costar más que todas mis posesiones juntas. Su madre, doña Consuelo, la miraba orgullosa. Javier se acercó a ellas con una caja grande, envuelta en papel plateado y un sobre. «Para la mujer que me enseñó todo», dijo, levantando su copa. Mi corazón se aceleró. Pensé que por fin, después de tanto tiempo, mi hijo me veía, pero no me miraba a mí. Sus ojos estaban fijos en su suegra. Doña Consuelo abrió la caja grande primero. Dentro había un sobre con boletos para un crucero por el Caribe. «3 semanas por el mar», exclamó ella, besando a mi hijo en ambas mejillas. Luego abrió la caja más pequeña. El brillo del diamante me cegó por un momento. Un anillo que, según escuché a alguien murmurar, costó $30,000. «Es lo mínimo que mereces por darme a la mujer de mi vida», dijo Javier,
abrazándola mientras Leticia sonreía con ese gesto que siempre me pareció una mueca. Esperé mi turno con una sonrisa congelada. Cuando todos terminaron de admirar el anillo, Javier se acordó de mí. Se acercó rascándose la nuca, como hacía de niño cuando olvidaba hacer la tarea. «Mamá, también tengo algo para ti», dijo, entregándome una bolsa pequeña de papel. Mis manos temblaban al abrirla. Dentro había una taza de plástico roja, de esas que venden en los mercados de a peso. Tenía una etiqueta todavía pegada, 39 pesos, y una nota doblada, escrita con prisa. «Gracias por todo, mamá. Te quiero. $30,000 contra 39 pesos. Es bonita», dije, forzando una sonrisa mientras sentía que algo dentro de mí se quebraba, lento y silencioso como una rama seca en invierno. «Sabemos que te gusta el café por las mañanas», comentó Leticia, sin mirarme a los ojos, ocupada en mostrar su anillo a sus primas. Guardé la taza en mi bolsa bordada y me quedé allí, invisible, mientras la fiesta continuaba a mi alrededor. Nadie notó cuando me levanté para ir al baño. Nadie vio las lágrimas que sequé rápidamente. Nadie se dio cuenta cuando salí por la puerta trasera, sin despedirme. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, miré fijamente la taza de plástico sobre la mesa. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo un vacío enorme y una decisión que había estado postergando demasiado tiempo. Caminé hasta el dormitorio que compartí con mi esposo por 40 años. Detrás del retrato de nuestra boda, el que tiene el marco de plata, está el viejo cofre donde guardamos nuestros secretos. Con dedos temblorosos, saqué el documento que firmé hace meses, cuando ya sospechaba que este día llegaría. Era un contrato de venta, del 51% de la empresa familiar, la empresa que salvé vendiendo parte de mis tierras heredadas sin que Javier lo supiera nunca. La empresa que él creía construida solo con su esfuerzo. El teléfono sonó a las 6 de la mañana siguiente. Era Javier. Su voz sonaba ahogada, desesperada. «Mamá, por favor, no vendas la empresa». Miré por la ventana. El sol comenzaba a asomarse sobre los tejados de San Luis de la Paz. Las primeras palomas buscaban migajas en la plaza. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí paz al contestar. «Ya es demasiado tarde para arrepentirse, hijo». Aquella noche, después del almuerzo del Día de las Madres, regresé a mi casa arrastrando los pies, como si cargara piedras en los bolsillos de mi falda. No lloré, todavía no. El dolor era demasiado profundo para lágrimas simples. Hay heridas que están más allá del llanto, dolores que se asientan en los huesos y se quedan allí, como viejos inquilinos que nunca pagan la renta pero tampoco se marchan. Entré a mi casa pequeña, con sus paredes descarapeladas color melón que pinté yo misma hace 15 años. El silencio me recibió como siempre, fiel compañero de mis días. Encendí la lámpara de la mesita que compré en el mercado de San Juan cuando nació Javier. La luz amarillenta iluminó las fotos enmarcadas. Mi esposo Ramón con su bigote espeso, Javier en su graduación, Carmela, mi hija que vive en Monterrey y casi nunca llama. Dejé la taza de plástico sobre la mesa de la cocina. No podía soportar mirarla. Ese pedazo de plástico barato que resumía cuánto valía yo para mi hijo. 39 pesos. Ni siquiera se había molestado en quitar la etiqueta. Fui hasta el dormitorio de Ramón, que mantengo intacto desde que murió hace 8 años. Huele a naftalina y a recuerdos viejos. La cama sigue tendida con la misma colcha azul que usábamos, con ese remiendo que hice cuando Javier derramó café sobre ella. Detrás del retrato grande de nuestra boda, ese donde yo sonreía con un vestido prestado y Ramón lucía un traje alquilado, está el cofre. El cofre es de metal, con flores pintadas a mano, desgastadas por el tiempo. Lo heredé de mi abuela Soledad. La cerradura está oxidada, pero la llave, esa pequeña llave de bronce que llevo colgada al cuello bajo mi ropa, siempre funciona. Al abrirlo, el olor a papel viejo me golpeó como una bofetada de recuerdos. Allí, bajo las cartas de amor que Ramón me escribió durante nuestro noviazgo, bajo los mechones de pelo de mis hijos cuando eran bebés, bajo los boletos de cine de nuestra primera cita en el Teatro Juárez, estaba el contrato. Un documento de 5 páginas, con sellos notariales y mi firma temblorosa en la esquina inferior derecha.
Cesión de acciones y derechos, decía en letras grandes. El contrato que firmé hace 3 meses, cuando ya sabía que este día llegaría, cuando ya no podía soportar más las miradas condescendientes de Leticia, los desplantes de Javier, las invitaciones a fiestas donde me sentaban en la mesa más alejada, como un adorno viejo que da vergüenza, pero no se puede tirar a la basura. Lo que Javier nunca supo, lo que nunca quiso ver, es que la empresa familiar casi quebró hace 5 años. Construcciones Ortiz e Hijo estuvo a punto de hundirse por una mala inversión, por contratos perdidos, por la crisis económica que golpeó San Luis de la Paz como un huracán silencioso. Y yo, sin que nadie lo supiera, vendí parte de mi herencia para salvarla. Eran tierras que recibí de mi tía Esperanza, la hermana de mi madre que nunca se casó, y me quiso como a una hija. 3 hectáreas de buen terreno en las afueras, con un pozo de agua cristalina y árboles de mezquite que daban sombra generosa. Las vendí por debajo de su valor a don Gustavo, el terrateniente local, para conseguir el dinero rápido que necesitaba Javier. Nunca le dije nada, nunca le pedí reconocimiento. Lo hice por amor, por ese amor silencioso que las madres guardamos como agua en el desierto. Firmé los papeles de venta una tarde lluviosa, mientras él estaba en Querétaro con Leticia, comprando muebles para su nueva casa. Con ese dinero, pagué a los proveedores, liquidé deudas pendientes, compré material para terminar la obra del fraccionamiento Las Palomas. Salvé la empresa sin decir una palabra, como quien respira, como quien ama sin hacer ruido. Pero aquel Día de las Madres, aquella taza de plástico barata, ese contraste cruel con el anillo de diamantes y el crucero para su suegra, me mostraron la verdad que mi corazón se negaba a aceptar. Yo era invisible, un fantasma útil cuando había problemas, pero olvidable en los momentos de celebración. El contrato que sostenía entre mis manos arrugadas era mi voz, mi venganza silenciosa, mi forma de decir, aquí estoy. Había vendido mi parte mayoritaria de la empresa, el 51% de las acciones que legalmente me pertenecían como viuda de Ramón, el fundador. Y lo más irónico, lo que nadie podía imaginar, ni siquiera yo misma cuando todo comenzó, es que el comprador era alguien que volvía del pasado como un eco largo y doloroso. Alguien cuya existencia era el secreto mejor guardado de nuestra familia. Alguien con el apellido Ortiz en la sangre, pero no en los papeles. Me senté en la mecedora junto a la ventana, esa desde donde Ramón solía mirar la calle en sus últimos días. Contemplé el contrato bajo la luz amarillenta, pasando mis dedos por las cláusulas que había firmado. Ya no había vuelta atrás. El notario, don Felipe, mi viejo amigo de la juventud, había registrado todo legalmente la semana anterior. ¿Estás segura, María?, me había preguntado mientras estampaba el sello oficial. Esto cambiará todo. Yo solo asentí, con la certeza de quien ha callado demasiado tiempo. A las 6 de la mañana siguiente, mientras preparaba café en mi vieja cafetera, no en la taza de plástico, que seguía intacta sobre la mesa como un recordatorio, mi teléfono comenzó a sonar. Era Javier. Su voz sonaba quebrada, desesperada, como cuando era niño y rompía algo valioso. Mamá, por favor, no vendas la empresa. Pero ya era tarde, muy tarde, para él, para mí, para todos nosotros. Recuerdo aquella tarde de noviembre como si fuera ayer. El cielo de San Luis de la Paz se había teñido de naranja y rojo, como esas velas que enciendo en el altar de los muertos cada año. Hacía calor, un calor extraño para esa época, que se pegaba a la piel como un presentimiento. Las campanas de la iglesia acababan de dar las 5 cuando la campanilla de la puerta de mi tienda sonó. Estaba acomodando unos paquetes de azúcar en la estantería, con mis manos ya marcadas por manchas y venas azules que parecen ríos en un mapa viejo. La tienda olía a canela y café recién molido. En la radio sonaba 100 años de Pedro Infante, esa canción que tanto le gustaba a Ramón y que me seguía estrujando el corazón cada vez que la escuchaba. Cuando me giré, vi a un hombre parado en la entrada, un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje gris que parecía haber vivido mejores tiempos, arrugado en los codos y con una mancha casi imperceptible en la solapa. Llevaba el pelo negro peinado hacia atrás,
con algunas canas rebeldes que brillaban bajo la luz amarillenta de mi local. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron, ojos oscuros, profundos, con una mirada que conocía demasiado bien aunque nunca la hubiera visto antes. «Buenas tardes», dijo, con una voz grave y controlada. «¿Usted es doña María del Rosario Vázquez?». Asentí, limpiándome las manos en el delantal floreado que uso desde hace años. Había algo en él que me puso nerviosa, una familiaridad inquietante que no podía ubicar. «Soy César Aguirre», se presentó, sin extender la mano, manteniendo una distancia que parecía calculada. «Me dijeron que la señora tiene algo que puede interesarme, y yo tengo algo que tal vez la señora quiera ver». No sonrió. Su rostro permaneció serio, casi solemne, como quien viene a dar el pésame o a cobrar una deuda muy antigua. Se acercó al mostrador con pasos lentos, midiendo el espacio, observando los detalles de mi pequeña tienda, las latas de chiles alineadas, los santos pegados en la registradora, la foto descolorida de Ramón junto a la báscula. «No entiendo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo no lo conozco, señor. Debe haber un error». César Aguirre metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre manila gastado en las esquinas. Lo colocó sobre el mostrador junto a una bolsa de frijoles que estaba pesando antes de que él entrara. «¿Está segura, doña María?». Su voz bajó un tono, casi a un susurro. «Porque yo a usted sí la conozco. Desde hace mucho tiempo». Con dedos que parecían moverse en cámara lenta, abrió el sobre y extrajo una fotografía. La colocó sobre el mostrador dándole vuelta para que yo pudiera verla. El tiempo se congeló. El mundo se detuvo. La música de la radio se convirtió en un zumbido lejano. Era una fotografía vieja, de esas con bordes blancos ondulados y colores que el tiempo había vuelto amarillentos. Estaba rasgada por la mitad, como si alguien la hubiera roto en un arrebato y luego se hubiera arrepentido. En ella, mi Ramón, 20 años más joven, sonreía con ese gesto torcido que lo caracterizaba. En sus brazos sostenía a un niño pequeño, de unos 3 años, con el mismo pelo negro y rebelde. Y junto a ellos, apenas visible en el borde rasgado, se asomaba el brazo de una mujer con un vestido floreado. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en la garganta, en las puntas de los dedos. Conocía esa foto. La había encontrado hace casi 30 años, escondida en la guantera del camión de Ramón. La rompí en un ataque de rabia y dolor, guardando solo la mitad donde aparecía mi marido, quemando la otra mitad donde estaba ella. O al menos, eso creí. «¿De dónde sacó esto?», susurré, con una voz que no parecía la mía. «De mi madre», respondió simplemente. «Antes de morir el año pasado, me dio esta mitad. Me dijo que la otra parte la tenía usted». También me contó la verdad. No necesitaba que me explicara cuál verdad. La verdad que Ramón y yo habíamos enterrado bajo años de silencio. La verdad sobre el niño de la foto, ese niño de ojos intensos que ahora me miraba convertido en hombre, con la misma mandíbula fuerte de su padre, con las mismas manos grandes y dedos largos. César Aguirre, el hijo que mi marido tuvo con Dolores, la mujer de la feria de Celaya, esa que vendía rebozos y que desaparecía cada vez que Ramón y yo pasábamos cerca de su puesto. El hijo que Ramón nunca reconoció oficialmente, pero al que visitaba a escondidas durante años, llevándole dinero y regalos cuando creía que yo no me daba cuenta. «Yo sabía de usted», continuó César con una calma que contrastaba con el torbellino que sentía dentro de mí. «Mi madre siempre me habló bien de usted. Me decía que no la odiara, que usted también era víctima». Me aferré al borde del mostrador para no caerme. ¿Cómo podía Dolores hablar bien de mí? Yo, que la había maldecido en silencio cada noche, que había rezado para que desapareciera, que había fingido durante años no saber de su existencia para mantener mi matrimonio a flote. «Yo conocí a tu madre», admití finalmente, con la voz quebrada. «Y también te conocí a ti, César, cuando eras pequeño». Sus ojos se agrandaron levemente, la única señal de sorpresa en su rostro controlado. «Sí», continué, sintiendo que cada palabra liberaba un peso que había cargado durante décadas. «Te llevé al doctor una vez,
Cuando tenías 9 años, tenías fiebre alta, tu madre trabajaba en la feria, Ramón estaba en Querétaro por negocios. No había nadie más. No le conté cómo me enteré, cómo seguí a Ramón una tarde, cómo vi la casa pequeña donde Dolores vivía con el niño. No le conté cómo, días después, pasé por ahí fingiendo estar perdida y escuché a un niño toser violentamente. No le conté cómo, impulsada por un instinto que ni yo misma entendía, regresé esa noche con medicinas, con caldo de pollo, con mantas limpias. Nunca lo supe, dijo César, y por primera vez su voz tembló ligeramente. Tu madre nunca te lo dijo porque yo se lo pedí, expliqué. Era mejor así. El silencio se instaló entre nosotros, pesado como una lápida. Afuera, la tarde comenzaba a morir, proyectando sombras alargadas sobre el piso de la tienda. Doña María retomó finalmente, enderezándose como quien toma una decisión difícil. No vine aquí a abrir viejas heridas. Vine a hacerle una propuesta de negocios. Y así, con esas palabras, César Aguirre colocó sobre la mesa la oferta que cambiaría nuestras vidas. Compraría mi parte de la empresa familiar, la empresa que Ramón había fundado, que Javier había heredado y que yo había salvado sin que nadie lo supiera. ¿Por qué?, pregunté confundida. ¿Por qué ahora? Porque es lo justo, respondió, y en sus ojos vi un destello de la determinación que tanto conocí en Ramón. Porque llevo años construyendo mi propio camino y ahora tengo el poder de reclamar lo que también me pertenece. No para destruirlo, sino para completar algo que quedó inconcluso. Lo que no dijo, pero ambos entendimos, es que era su manera de ser finalmente reconocido como un Ortiz, aunque fuera a través de documentos legales y no del apellido que le fue negado. Leticia siempre fue una actriz consumada. Desde el primer día que cruzó el umbral de mi casa, con su falda de diseñador y sus zapatos que costaban más que todos los muebles de mi sala juntos, supe que interpretaba un papel. Sonreía demasiado, hablaba con una dulzura calculada y sus ojos nunca coincidían con sus palabras, como esas muñecas caras que venden en el Palacio de Hierro, perfectas por fuera, huecas por dentro. La primera vez que Javier la trajo a casa fue un domingo de septiembre. Yo había preparado chile en nogada, el platillo favorito de mi hijo desde niño. Pasé toda la mañana en la cocina, picando nueces, desvenando chiles, mezclando la carne con frutas y especias. Cuando sonó el timbre me quité el delantal gastado y me acomodé el cabello frente al espejo rajado del pasillo. «Mami, te presento a Leticia Morales», dijo Javier con ese brillo en los ojos que solo da el amor ciego. Ella extendió su mano con uñas perfectamente pintadas de rojo, como pequeñas gotas de sangre, y dijo: «Es un placer conocerla por fin, señora María». Señora María. No doña, como me llamaba todo el barrio, no mamá de Javier, como decían sus amigos. Señora María, con esa distancia elegante que separa a las personas de mundos diferentes. Durante la comida, Leticia apenas probó el chile en nogada. «Es que estoy cuidando mi figura», explicó con una sonrisa que pretendía ser cómplice. Luego miró alrededor, estudiando cada rincón de mi casa humilde con ojos de tasadora. «Qué lugar tan acogedor», comentó usando esa palabra que las personas ricas emplean cuando no quieren decir pobre o simple. Javier no lo notó, o quizás no quiso notarlo. Estaba demasiado embelesado, sirviendo el agua, explicándole a Leticia la historia de cada adorno, cada foto, cada cicatriz en la mesa de madera donde habíamos comido por 20 años. Y ella asentía, con esa atención fingida que las mujeres como ella perfeccionan desde niñas. Cuando se fueron, lavé los platos sintiendo un nudo en el estómago. El plato de Leticia estaba casi intacto, el chile abandonado como un desaire en porcelana. Esa noche no dormí bien. Tuve un sueño extraño donde Javier se alejaba en un coche brillante mientras yo corría tras él, pero mis pies se hundían en arena movediza. Los meses siguientes confirmaron mis temores. Leticia venía de una familia adinerada de Querétaro. Su padre era dueño de concesionarias de autos, su madre organizaba eventos para la alta sociedad. Vivían en una zona residencial con calles tan limpias que parecían recién lavadas cada mañana. Javier comenzó a cambiar.
Primero fue su ropa. Abandonó las camisas sencillas por otras con pequeños logotipos en el pecho. Luego su forma de hablar. Aparecieron palabras en inglés, referencias a restaurantes caros, comentarios sobre marcas que nunca antes le habían importado. Una tarde, mientras le remendaba un pantalón, costumbre que él antes agradecía y que ahora parecía avergonzarle, me dijo que Leticia pensaba que yo hacía demasiado drama por pequeñeces, que era muy sensible, que debía aprovechar la vida en lugar de trabajar tanto. ¿Drama?, pregunté sintiendo que cada palabra era una pequeña aguja en mi corazón. ¿Cuándo he hecho yo drama, hijo? Ya sabes, mamá, respondió sin mirarme, concentrado en su celular. Como cuando te molestaste porque no pudimos venir en mi cumpleaños, o cuando te quejas de que no te llamo. Leticia dice que las madres modernas entienden que sus hijos tienen sus propias vidas. No le recordé que su cumpleaños coincidió con el aniversario de muerte de su padre, y que lo esperé con una pequeña tarta casera hasta medianoche, ni que las llamadas se habían reducido de diarias a una por semana, luego a una al mes. No mencioné que la última vez que enfermé de gripe fue doña Carmen, mi vecina, quien me llevó medicinas porque él estaba muy ocupado con un proyecto importante. No dije nada de eso porque las madres como yo aprendemos a tragar nuestras palabras junto con nuestras lágrimas. Leticia manipulaba a Javier como quien teje una red invisible, con halagos medidos, con silencios estratégicos, con una dependencia emocional disfrazada de amor moderno. Le decía que era brillante cuando accedía a sus caprichos, y lo miraba con decepción cuando intentaba defender una idea propia. Utilizaba frases como «si realmente me amaras» o «un hombre de verdad haría esto», y él, mi hijo inteligente y fuerte, se encogía ante ella como una flor sin agua. La vi disminuirlo en tantas formas sutiles, corrigiendo su pronunciación en público, interrumpiendo sus historias para contarlas de ella, decidiendo qué amigos eran adecuados y cuáles no. Y lo más doloroso, alejándolo lentamente de mí, de sus raíces, de todo lo que había sido antes de conocerla. Para cuando se casaron, un año después en una ceremonia ostentosa a la que asistieron 300 personas, la mayoría desconocidas para mí, Javier ya había cambiado tanto que a veces me costaba reconocerlo. Me asignaron un lugar en la mesa más alejada del salón, junto a 2 tías ancianas de Leticia, que hablaban entre ellas como si yo no existiera. Desde allí, vi a mi hijo bailar, reír y brindar, mientras yo me sentía como una extraña en la vida que yo misma había ayudado a construir. En aquella fiesta del Día de las Madres, años después, la transformación estaba completa. El brillo del anillo de diamantes que Javier le regaló a doña Consuelo no era nada comparado con el brillo de triunfo en los ojos de Leticia. Ella había ganado, había conseguido lo que quería, un hombre moldeado a su gusto, una empresa próspera, un estatus social y la satisfacción de haber eliminado cualquier competencia por el afecto de Javier. Cuando me entregó aquella taza de plástico barata, sus ojos me dijeron lo que sus labios callaban: tú no importas, tu lugar está en la periferia de nuestras vidas, eres prescindible. Lo que Leticia nunca supo es que las mujeres como yo, las que han sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad, no nos quebramos fácilmente, nos doblamos, nos adaptamos, esperamos, y cuando llega el momento adecuado, actuamos. Aquel día, mientras sostenía la taza de plástico con la etiqueta de precio aún pegada, tomé una decisión silenciosa, una decisión que había estado gestándose durante años, alimentada por cada desaire, cada olvido, cada manipulación que había presenciado. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La taza era más que un regalo inadecuado, era un mensaje, y yo, finalmente, estaba lista para responder. El comprador de mi parte de la empresa era César. César Aguirre para el mundo, pero César Ortiz en la sangre. El hijo bastardo de mi Ramón con aquella mujer de la feria de Celaya, Dolores, con sus trenzas largas y sus manos ásperas de tanto tejer rebozos. La primera vez que supe de su existencia fue una tarde de enero, hace casi 30 años. Ramón había estado actuando extraño.
saliendo en horarios irregulares, guardando silencio durante las cenas. Una espina de sospecha se me clavó en el corazón. Así que un martes, mientras él decía que iba a revisar un terreno para construir, lo seguí. Tomé el camión que salía para Celaya, me senté en la última fila y me cubrí con un rebozo oscuro. Vi cómo Ramón bajaba en la terminal y caminaba hacia el mercado, con un paquete bajo el brazo envuelto en papel de regalo. Lo seguí a distancia, entre los puestos coloridos del mercado, hasta que lo vi detenerse frente a un local pequeño, donde una mujer vendía rebozos y textiles. Era hermosa, de una manera distinta a mí, más joven, con piel canela y ojos grandes como aceitunas negras. Junto a ella, jugando con unos carritos de madera, estaba un niño de unos 5 años. Cuando vio a Ramón, gritó, «¡Papá!», y corrió hacia él con los brazos abiertos. El mundo se detuvo. El ruido del mercado se convirtió en un zumbido lejano mientras veía a mi marido levantar en brazos a ese niño, besarle la frente, entregarle el regalo. Vi cómo la mujer sonreía tímidamente, cómo Ramón le tocaba el brazo con familiaridad, cómo los tres parecían una familia que yo no conocía, una familia de la que yo no formaba parte. Regresé a San Luis de la Paz con el corazón destrozado y la mente en blanco. No dije nada, no hice escenas. Las mujeres como yo aprendemos a sufrir en silencio. Esa noche, cuando Ramón volvió, fingí estar dormida. Y al día siguiente, serví el café como siempre, planché su camisa favorita, le pregunté sobre el terreno. Él mintió con la facilidad de quien lleva años haciéndolo, y yo acepté sus mentiras como quien recibe monedas falsas a sabiendas, aparentando no darse cuenta. Con el tiempo aprendí más sobre ellos. El niño se llamaba César. Había nacido cuando apenas llevábamos 2 años de casados, cuando yo todavía soñaba con tener una familia grande, antes de que los médicos me dijeran que sería muy difícil concebir. Dolores no era una cualquiera, como mi rabia inicial quiso creer. Era una artesana respetada, viuda joven de un hombre que murió en un accidente en la carretera. Ramón la había conocido en uno de sus viajes de negocios, y lo que comenzó como una aventura se convirtió en algo más duradero. Yo podía haberlo dejado, podía haberlo enfrentado, pero el amor es extraño y el orgullo también. Además, cuando finalmente logré embarazarme de Javier, 1 año después de descubrir lo de César, decidí que mi hijo merecía un padre presente, aunque ese padre tuviera otra familia a escondidas. Así que callé, acepté. Me convertí en cómplice involuntaria de una doble vida. Conocí a César cuando tenía 9 años, aunque él nunca supo quién era yo. Fue un domingo de mayo, el Día de las Madres, ironía cruel del destino. Había seguido a Ramón nuevamente, esta vez hasta una pequeña casa en las afueras de Celaya. Desde la esquina, vi cómo entraba con un ramo de flores. Esperé horas sentada en la banca de un parque cercano, fingiendo leer un libro. Cuando finalmente salió, ya atardecía. Esperé media hora más y luego, impulsada por una curiosidad que ni yo misma entendía, me acerqué a la casa. No iba a tocar. Solo quería ver más de cerca el lugar donde mi marido era feliz sin mí. Pero entonces escuché un llanto de niño, una tos violenta que venía desde dentro. Me quedé paralizada junto a la ventana. La tos se intensificó, seguida por la voz angustiada de una mujer. «Tranquilo, mi cielo, ya pasará». Sin pensarlo, toqué la puerta. Cuando Dolores abrió, sus ojos se agrandaron con sorpresa y miedo. Me reconoció al instante, aunque nunca nos habían presentado formalmente. «Señora Ortiz», susurró pálida como la luna. Escuché a un niño toser. Dije simplemente, «Soy enfermera». Una mentira pequeña y piadosa. Ella dudó, pero otra violenta tos del niño la hizo decidirse. Me dejó entrar. La casa era pequeña pero impecable, con cortinas bordadas a mano y fotos enmarcadas. Evité mirarlas, temiendo ver a Ramón sonriendo desde ellas. En una cama estrecha estaba César, con la frente perlada de sudor y las mejillas rojas de fiebre. «Tiene casi 40 de fiebre», explicó Dolores retorciéndose las manos. «Le di paracetamol, pero no mejora. El médico vendrá mañana. Necesita ir al hospital ahora», dije con una firmeza que no sabía que tenía. «Yo los llevaré». Y así fue como pasé esa noche del Día de las Madres.
en el Hospital General de Celaya, sosteniendo la mano de César mientras le ponían suero, explicándole a Dolores cómo darle los medicamentos, pagando la cuenta con dinero que había ahorrado para comprarle un regalo a Ramón. Nunca le dije a César quién era yo. Para él, fui solo una desconocida bondadosa. Para Dolores, fui la esposa de su amante, actuando con una compasión que ella no esperaba ni merecía. Cuando regresé a casa, al amanecer, Ramón no había notado mi ausencia. Estaba roncando en nuestra cama, ajeno al hecho de que su esposa acababa de salvar la vida de su hijo secreto. Años después, supe que César había intentado suicidarse a los 19 años. Lo descubrí por casualidad, escuchando a Ramón hablar por teléfono en susurros desde el baño. ¿Cómo está el muchacho? ¿Ya lo dieron de alta?, preguntaba con angustia mal disimulada. Esa noche, mientras Ramón dormía, revisé su billetera y encontré un recibo del Hospital Psiquiátrico de Querétaro, con el nombre de César Aguirre. Nunca tuve el valor de buscarlo después de eso. Me dije que era mejor mantener la distancia, que intervenir solo complicaría más las cosas. Ramón murió 3 años después, de un infarto fulminante mientras conducía hacia Querétaro. Una parte de mí siempre se preguntó si iba a ver a César. Y ahora, 2 décadas más tarde, ese niño que una vez salvé se había convertido en un hombre que venía a proponerme un trato. Un hombre que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, que construyó su vida desde el abandono y el resentimiento. Un hombre que estudió administración, que abrió una empresa de seguridad privada, que creció solo, en silencio, alimentado por el rechazo de un padre que nunca lo reconoció públicamente. Cuando César me hizo la oferta para comprar mi parte de la empresa, sentí que el círculo se cerraba de alguna manera, como si la vida, con su extraño sentido de la justicia, me diera la oportunidad de corregir algo que siempre estuvo torcido. Tal vez estaba mal, tal vez era demasiado tarde, pero por primera vez, alguien que había sido olvidado, alguien que había sufrido la indiferencia y el rechazo, tenía el poder en sus manos, y yo solo necesitaba dejarlo entrar. Después de la fiesta del Día de las Madres, la vida siguió su curso como el agua de los arroyos después de una tormenta. Aparentemente igual, pero con piedras movidas y cauces alterados que ya nunca volverían a su lugar original. Regresé a mi rutina: abrir la tienda a las 7, barrer la entrada, revisar el inventario, preparar café en mi vieja cafetera de peltre azul con florecitas blancas. Los clientes entraban y salían, hablando del clima, de la política, de los chismes del barrio. Yo sonreía, asentía, cobraba. Por fuera, seguía siendo doña María, la viuda de Ramón, la señora de la tiendita. Por dentro era otra persona, una mujer que acababa de firmar el inicio de una revolución silenciosa. La taza de plástico roja seguía en el centro de mi mesa de la cocina, como un recordatorio constante. A veces, en las noches, la miraba fijamente mientras tomaba té de manzanilla con canela. No había tenido el valor de tirarla ni de usarla. Era mi memento, mi prueba física de que no había imaginado aquel desprecio. 3 días después de la fiesta, mi teléfono comenzó a sonar. Era Javier. Lo dejé timbrar hasta que la llamada se cortó. Volvió a intentarlo 5 minutos después. Y luego otra vez. Y otra. Con cada llamada perdida, sentía una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Era la primera vez en años que mi hijo mostraba tanta insistencia por comunicarse conmigo. Al día siguiente, el patrón se repitió. 10 llamadas antes del mediodía, 15 más por la tarde. Algunas duraban apenas unos segundos, como si Javier marcara y colgara inmediatamente. Otras sonaban por largo rato, insistentes como el llanto de un niño pequeño. Por la noche, comenzaron a llegar los mensajes. Mamá, por favor contesta. Necesito hablar contigo urgentemente. Está pasando algo extraño en la empresa. ¿Sabes algo de un inversionista? Leí cada mensaje con una calma que no sabía que poseía. Mis dedos, nudosos por la artritis y marcados por décadas de trabajo duro, acariciaban la pantalla del celular sencillo que Javier me había regalado el año pasado, cuando el anterior dejó de funcionar. Es básico, mamá, para que no te confundas, había dicho, como si a mis 67 años
fuera incapaz de entender la tecnología, como si mis manos, que lo habían bañado, vestido, alimentado, fueran ahora demasiado torpes para algo más complejo. A la mañana siguiente, muy temprano, sonó el timbre de mi casa. Estaba preparándome para abrir la tienda, amasando la masa para las galletas de canela que vendo los jueves. A través de la cortina de la ventana, vi el auto lujoso de Javier estacionado frente a mi puerta. No abrí. Lo escuché golpear, llamarme, incluso suplicar. Me quedé inmóvil en mi cocina, con las manos cubiertas de harina, sintiendo cada golpe en la puerta como un eco lejano de todas las veces que yo había esperado, en vano, que él respondiera a mis llamadas. Después de casi una hora se marchó. Desde la ventana, lo vi subir a su auto, pasarse las manos por el pelo con desesperación, golpear el volante. Por un instante, volví a ver al niño de 6 años que hacía berrinche cuando no conseguía lo que quería. El mismo niño al que yo consolaba, al que explicaba pacientemente que no siempre podemos tener todo lo que deseamos, que a veces hay que esperar, que a veces hay que aceptar un no por respuesta. Esa tarde, las llamadas se intensificaron. Cada 10 minutos, cada 5, a veces una tras otra sin pausa. Decidí apagar el teléfono. El silencio repentino en la casa me produjo una sensación extraña, como si acabara de cerrar una ventana por la que entraba demasiado viento. A la mañana siguiente, viernes, lo encendí nuevamente. Tenía 47 llamadas perdidas y 32 mensajes. El último, enviado a las 3:14 de la madrugada, era el más largo. Mamá, por favor, te lo suplico. Hay un inversionista comprando acciones de la empresa. Nadie sabe quién es. Está usando una sociedad anónima para adquirir participaciones de los socios minoritarios. Ya tiene casi el 30%. Si consigue el 51%, puede tomar el control. Los abogados dicen que alguien con acciones iniciales está facilitando esto. ¿Sabes algo? ¿Has hablado con alguien sobre la empresa? Por favor, mamá, esto podría destruirnos. Leticia está desesperada. Dice que perderemos todo. Por favor, ya llámame. Leí el mensaje 3 veces. Leticia estaba desesperada. No Javier, sino Leticia. Porque ella era quien más tenía que perder. El estatus, los lujos, la sensación de control sobre la vida de mi hijo, sobre mi vida. El teléfono volvió a sonar en mi mano sobresaltándome. Era él otra vez. Esta vez decidí contestar. «Mamá, mamá, ¿estás ahí?» Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando o gritando. «Sí, Javier, estoy aquí. Gracias a Dios», exhaló con alivio. «Mamá, estoy desesperado. ¿Has hablado con alguien sobre la empresa? ¿Has vendido algún documento, alguna acción? ¿Por qué piensas eso, hijo?», pregunté con una calma que pareció desconcertarlo. Porque nadie más tendría acceso a esa información. Los socios están siendo contactados uno a uno. Alguien que conoce bien la estructura de la empresa está detrás de esto. ¿Y por qué te preocupa tanto? ¿No es la empresa fuerte y estable? ¿No me has dicho siempre que todo marcha perfectamente? Hubo una pausa, larga y cargada de tensión. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. «Mamá, por favor». Su voz se quebró. «Si sabes algo, si has hecho algo, todavía podemos arreglarlo. Puedo comprar de vuelta cualquier acción que hayas vendido. Puedo pagar lo que sea necesario». En ese momento, recordé los ojos de César. Y a mí misma, más joven, sosteniendo un plato de pollo frío mientras escuchaba a Ramón decir, refiriéndose a César, «Él no es nada nuestro. Déjalo». «Javier», dije finalmente, «creo que hay cosas que el dinero no puede comprar». «¿Qué quieres decir?» «Mamá, me estás asustando. Quiero decir que a veces las cosas que ignoramos, las personas que descartamos, vuelven a nosotros de maneras inesperadas». «No te entiendo». Su voz ahora sonaba pequeña, confundida. «Lo sé», respondí suavemente. «Ese ha sido siempre el problema». Corté la llamada y apagué el teléfono nuevamente. Me sentía exhausta, como si hubiera corrido kilómetros. Me senté en mi mecedora junto a la ventana, esa que había sido de mi madre y antes de mi abuela. Afuera, San Luis de la Paz comenzaba a despertar. El panadero pasaba con su bicicleta, anunciando el pan dulce recién horneado.
Los niños caminaban hacia la escuela, con sus uniformes impecables y sus mochilas coloridas. La vida seguía su curso, ajena a los pequeños dramas que se desarrollaban dentro de las casas, dentro de los corazones. Las llamadas continuaron todo el fin de semana. A veces Javier aporreaba mi puerta, gritando desde la calle. Los vecinos comenzaron a murmurar, a preguntar si todo estaba bien. «Es solo un desacuerdo familiar», les decía yo, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Ya se resolverá». El lunes por la mañana recibí un mensaje diferente. No era de Javier, sino de César. «Doña María, ya tenemos el 45% de las acciones. Con su 51% podemos tomar control total mañana mismo. Solo necesito su confirmación para proceder. El notario estará listo a las 10 a.m. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era real. Estaba sucediendo. Lo que había comenzado como un acto de justicia tardía, como una respuesta a una humillación, se había convertido en algo más grande, más definitivo. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Javier, por supuesto. Esta vez lloraba abiertamente. «Mamá, por favor, no vendas la empresa. Sea lo que sea que te hayamos hecho, podemos arreglarlo, te lo suplico». No respondí con palabras, solo con silencio. A veces, el silencio es la respuesta más clara. César me pidió solo una cosa, que le entregara la otra mitad de la fotografía, aquella imagen rasgada que mostraba su rostro infantil en los brazos de mi marido, la que yo había guardado durante décadas, escondida dentro de un viejo libro de recetas mexicanas que nunca volví a abrir después de la muerte de Ramón. Era un jueves por la tarde cuando César vino a mi casa por última vez, antes de concretar el negocio. El cielo de San Luis de la Paz estaba teñido de ese color naranja cobrizo que solo se ve en los atardeceres de Guanajuato. Las campanas de la iglesia acababan de dar las 6 y los niños jugaban en la plaza cercana, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros que buscaban refugio para la noche. César llegó sin avisar. Vestía un traje oscuro que le quedaba bien, aunque seguía teniendo ese aire de incomodidad que tienen los hombres que no nacieron para usar corbata. Cuando abrí la puerta, lo encontré parado allí, con las manos en los bolsillos y una expresión difícil de descifrar en su rostro. «Buenas tardes, doña María», dijo con esa formalidad que nunca había abandonado conmigo, a pesar de lo íntimo de nuestra situación. Lo invité a pasar. Mi casa estaba limpia pero modesta, con sus muebles viejos pero bien cuidados, sus paredes descarapeladas en algunos rincones y ese olor a café y canela que nunca desaparece. Noté cómo sus ojos recorrían cada detalle, deteniéndose en las fotografías familiares, en los pequeños adornos que había acumulado a lo largo de los años. Me pregunté qué pensaría, qué sentiría al ver esta vida de la que él debería haber formado parte. Le ofrecí café. Lo aceptó con un movimiento de cabeza. Mientras lo preparaba en la cocina, podía sentir su mirada en mi espalda, intensa pero no hostil, como la de un científico estudiando un espécimen raro. «Los documentos están listos», dijo finalmente cuando le entregué la taza. «Mañana podemos firmar ante el notario y se completará la transferencia». Asentí. No había mucho que decir. Ambos sabíamos lo que estaba en juego, lo que cada uno ganaba y perdía con este trato. «Javier ha estado llamándome», comenté sentándome frente a él. «Está desesperado». «Lo sé», respondió César, con un destello de algo que podría ser satisfacción en sus ojos oscuros. «Me ha llamado a mí también, aunque no sabe quién soy. Ha ofrecido mucho dinero para detener la adquisición». «¿Y no estás tentado?», les pregunté. «Es una suma importante». César giró la taza entre sus manos, mirando el líquido negro como si contuviera respuestas. «No se trata del dinero, doña María. Nunca se trató de eso». Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. El reloj de pared, un regalo de boda de mis padres, marcaba el tiempo con su tic-tac constante, implacable, como la vida misma, que avanza sin importar nuestros dramas, nuestras pérdidas, nuestros pequeños triunfos. «Hay algo que quiero pedirle», dijo César finalmente, rompiendo el silencio. «Algo personal. La fotografía», anticipé sorprendiéndolo. «¿Quieres la otra mitad?». Sus ojos se agrandaron levemente.
la única señal de sorpresa en su rostro siempre controlado. ¿Cómo lo supo? Porque es lo que yo querría en tu lugar, respondí simplemente. Una prueba, una evidencia tangible de que no lo imaginaste todo, de que hubo momentos reales. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis años en las rodillas, en la espalda. Fui hasta la pequeña biblioteca del rincón, donde guardaba libros viejos, algunos heredados, otros comprados en mercados de segunda mano. Extraje un volumen grueso, encuadernado en cuero desgastado, Recetas tradicionales mexicanas, de Josefina Velázquez de León. Lo había comprado hace 30 años, cuando aún creía que podría conquistar el corazón de Ramón a través de su estómago. Con dedos que temblaban ligeramente, abrí el libro en una página marcada con una cinta desteñida. Allí, entre la receta de chiles en nogada y la de mole poblano, estaba la mitad de la fotografía, conservada como una reliquia entre las hojas amarillentas. La saqué con cuidado y la sostuve bajo la luz de la lámpara. El papel estaba desgastado en los bordes, con esa pátina amarillenta que da el tiempo. Mostraba a Ramón sonriendo, con ese gesto torcido que lo caracterizaba, y parte de un niño en sus brazos. La otra mitad, la que contenía el rostro completo del niño y la figura de Dolores, la tenía ahora César. La he guardado todos estos años, dije, entregándosela. A veces la miraba, tratando de entender, tratando de odiar, pero nunca pude. César tomó la fotografía con dedos sorprendentemente delicados para un hombre de su tamaño. La miró largo rato, acariciando los bordes rasgados con la yema del pulgar. Luego, de su bolsillo interior sacó la otra mitad, con movimientos precisos, como si realizara una operación quirúrgica, alineó ambas partes. La imagen completa mostraba a Ramón sosteniendo a un César de unos 4 años, junto a Dolores, que sonreía tímidamente, con un vestido floreado que recordaba haber envidiado cuando la vi por primera vez. Los tres bajo un árbol de tejocote, en lo que parecía ser un día de picnic. Una familia que existía paralelamente a la nuestra, en un universo al que yo no tenía acceso. Nunca volvimos a ese lugar, dijo César con voz distante. Mi madre guardaba esta foto como un tesoro. Me contaba historias sobre él, sobre cómo me quería a su manera, sobre cómo las circunstancias le impedían estar más presente. Sentí una punzada de dolor al escucharlo. ¿Qué circunstancias? ¿Yo? ¿El qué dirán? ¿La cobardía? Siempre supe que existía la otra mitad, continuó. Mi madre me dijo que la esposa de mi padre, una señora llamada María, había descubierto todo y roto la foto en un arranque de ira, que él había salvado esta parte, pero que la otra estaba perdida para siempre. Nunca la rompí, confesé, sintiendo la necesidad repentina de aclarar ese pequeño detalle. La encontré ya rasgada en la guantera de su camioneta. Creo que él mismo la rompió, tratando de separar sus dos vidas. César asintió lentamente, asimilando esta nueva información. Tiene sentido, murmuró. Él siempre vivió dividido. Volvimos a quedar en silencio. En la calle, las voces de los niños se habían apagado, reemplazadas por el ladrido ocasional de un perro, por el motor de algún auto que regresaba del trabajo. ¿Qué harás cuando tengas el control?, pregunté finalmente. ¿Destruirás lo que Javieras ha construido? César levantó la mirada de la fotografía reconstruida. Sus ojos, tan parecidos a los de Ramón, me miraron con una intensidad que me estremeció. No quiero destruir nada, doña María. Solo quiero que sepa que existo, que siempre existí, que tengo derecho a llevar el apellido Ortiz, aunque sea en los papeles de la empresa que mi padre fundó. En su última visita, César no dijo mucho más. Guardó la fotografía completa en su billetera, terminó su café y se despidió con un apretón de manos formal. Pero antes de irse, dejó un sobre grande sobre la mesa. Dentro, encontré un nuevo contrato, distinto al que habíamos negociado originalmente. Según estos nuevos términos, César quería devolverme parte de la empresa. A mí, un 25% de las acciones totales, pero con una condición, escrita en letra pequeña al final del documento, que yo dijera la verdad a Javier, toda la verdad, sobre su medio hermano, sobre el pasado,
sobre los secretos que habíamos guardado durante décadas. Por primera vez desde que comenzó todo este asunto, dudé, porque la verdad a veces no cura, a veces solo expone y sangra. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro, apenas salpicado por las últimas estrellas que resistían la llegada del día. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Ramón me había regalado en nuestro 30º aniversario. Me puse un chal tejido sobre los hombros, a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse. Recogí mi cabello gris en un moño sencillo y me miré al espejo. Los años habían dejado su huella en mi rostro, líneas profundas alrededor de los ojos, surcos en las mejillas, manchas en la frente y el cuello, pero mis ojos seguían siendo los mismos, oscuros, intensos, capaces de sostener la mirada. Tomé un desayuno ligero, café negro sin azúcar y un pan dulce que había comprado el día anterior. En la mesa, junto a mi taza, estaba el sobre con los documentos que César me había dejado. Lo abrí nuevamente, releyendo cada cláusula, cada condición. Lo que pedía era simple y a la vez imposible: la verdad. Una verdad que había permanecido enterrada durante casi 4 décadas, como esos tesoros aztecas que a veces encuentran los arqueólogos bajo las construcciones modernas de la Ciudad de México. A las 8 en punto salí de mi casa. El pueblo ya estaba despierto, mujeres barriendo las aceras, comerciantes abriendo sus negocios, niños corriendo hacia la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas pequeñas. Caminé despacio hacia el centro, saboreando cada paso, cada saludo de los vecinos que me conocían de toda la vida. «Buenos días, doña María. ¿Cómo amaneció? Que Dios la bendiga». Respondí a todos con una sonrisa, consciente de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La empresa Construcciones Ortiz e Hijo tenía sus oficinas en un edificio moderno de 3 pisos, a 2 cuadras de la plaza principal. Javier había insistido en construirlo allí, a pesar del costo del terreno, porque quería estar en el corazón de San Luis de la Paz. Lo que no decía, pero todos sabíamos, es que también quería que todo el pueblo pudiera ver su éxito, su progreso, su ascenso desde el hijo del albañil hasta el empresario respetado. Cuando llegué, la recepcionista, una joven bonita con uñas largas pintadas de rojo brillante, me miró con sorpresa. Yo casi nunca iba allí. La última vez había sido para la fiesta de inauguración 3 años atrás. «Doña María», exclamó levantándose de su silla. «¿Viene a ver a don Javier?» «No lo esperamos hasta más tarde». «Lo esperaré», respondí con calma, sentándome en uno de los sillones de cuero negro que decoraban el vestíbulo. La muchacha pareció incómoda, como si mi presencia alterara un orden establecido. Hizo ademán de llamar por teléfono. Luego cambió de idea, me ofreció agua, café, revistas. Decliné todo con gestos suaves. Solo quería esperar, sentada en silencio, con el sobre en mi regazo y el peso de 40 años de secretos sobre los hombros. No tuve que aguardar mucho. Apenas 20 minutos después, la puerta principal se abrió con violencia. Javier entró como un vendaval, con el cabello despeinado, la camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre de quien no ha dormido en días. Cuando me vio, se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. «Mamá», susurró, con una voz que apenas reconocí. Lo miré detenidamente. Mi hijo, mi Javier, que había llegado al mundo después de 3 embarazos perdidos, después de novenas y promesas a todos los santos. El niño que había criado prácticamente sola, mientras Ramón dividía su tiempo entre nosotros y su otra familia. El joven que se había esforzado en la universidad, que había ampliado el negocio familiar, que había conseguido contratos importantes. El hombre que, en algún momento del camino, había olvidado de dónde venía, quién lo había sostenido durante las noches de fiebre, quién había contado centavos para comprarle sus primeros zapatos de vestir. «Necesitamos hablar», dije simplemente. Asintió, incapaz de articular palabras. Me condujo hacia su oficina, en el último piso, un espacio amplio, con ventanales que daban a la plaza, con escritorio de caoba y sillas de diseñador. En las paredes, diplomas, reconocimientos
fotos con políticos locales y empresarios importantes. Ninguna conmigo. Una vez, dentro con la puerta cerrada, Javier se derrumbó. Cayó de rodillas frente a mí, como un penitente ante un altar, y comenzó a llorar. Gruesos lagrimones rodaban por sus mejillas mientras balbuceaba disculpas, explicaciones, promesas. Mamá, perdóname. No sabía, no entendía. Leticia me convenció. Podemos arreglarlo todo. Te daremos lo que quieras. Por favor, no vendas. Lo dejé hablar, desahogarse, vaciar su miedo y su culpa. Cuando finalmente se quedó sin palabras, le ofrecí mi pañuelo bordado, ese que siempre llevo en el bolsillo. Lo tomó con manos temblorosas y se limpió la cara, como cuando era niño y venía a mí después de una caída, después de una pelea con amigos, después de una decepción. Siéntate, Javier, dije, señalando su propia silla. Obedeció, dócil como nunca lo había visto desde su adolescencia. Me miró expectante, con esa mezcla de esperanza y terror que solo los hijos adultos pueden dirigir a sus madres. No dije nada de inmediato. En lugar de eso, saqué del sobre la fotografía reconstruida que César me había dejado. La coloqué sobre el escritorio, orientada hacia Javier. La imagen de Ramón, el niño y Dolores parecía brillar bajo la luz de la mañana que entraba por los ventanales. Javier la miró sin comprender al principio. Luego, lentamente, el reconocimiento amaneció en su rostro. La mandíbula se le tensó, los ojos se le agrandaron, una vena comenzó a palpitar en su sien. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ambos sabíamos que ya lo había entendido. Tu padre tuvo 2 hijos, respondí, pronunciando cada palabra con claridad, como quien lee un veredicto. Uno lo crió, al otro lo olvidó. Yo fui madre de ambos, de maneras diferentes. Tú me diste una taza de plástico. Él me devolvió mi nombre. Javier tomó la fotografía con dedos temblorosos. La acercó a su rostro como si buscara desmentir lo evidente. El parecido innegable entre él y aquel niño de la imagen. La sonrisa idéntica, los mismos ojos oscuros que habían heredado de Ramón. ¿Quién? Comenzó, pero la voz se le quebró. Se llama César, dije con suavidad. César Aguirre, hijo de Dolores, una mujer de Celaya que tu padre conoció antes incluso de que tú nacieras. Tiene 42 años. Nunca se casó. No tiene hijos. Construyó su vida solo, sin el apellido Ortiz, sin la empresa familiar, sin las oportunidades que tú tuviste. Javier dejó caer la fotografía como si quemara. Me miró con una mezcla de incredulidad y horror. ¿Y tú lo sabías? ¿Todo este tiempo? Lo descubrí cuando tenías unos 5 años, confesé. Seguí a tu padre una tarde. Lo vi con ellos. Decidí callar. Por ti, por nuestra familia. Por orgullo, también. Y por miedo. ¿Él es quien está comprando la empresa? La comprensión brilló en sus ojos junto con un destello de ira. ¿Le vendiste tu parte a él? ¿A ese extraño? No es un extraño, Javier, corregí con firmeza. Es tu hermano, y tiene tanto derecho a llevar el apellido Ortiz, a formar parte de la empresa que tu padre fundó, como tú. Me levanté entonces, sintiendo un cansancio infinito, pero también una extraña ligereza. Dejé sobre el escritorio, junto a la fotografía, el contrato que César me había propuesto. Ya es tarde para entender, lo sé, dije, caminando hacia la puerta. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. No volví a verlos desde entonces, ni a Javier, ni a Leticia, ni a César. Vivo sola, con mis plantas y un radio antiguo que sintoniza rancheras por las tardes. A veces, paso frente al edificio de la empresa y veo que han cambiado el letrero. Ahora dice, Grupo Ortiz. Ya no hay hijo. Hay rumores en el pueblo, por supuesto. Dicen que Javier sigue trabajando allí, pero ya no como dueño, sino como gerente. Dicen que Leticia lo dejó cuando perdieron la casa grande y el auto de lujo. Dicen que hay un hombre nuevo dirigiendo todo. Un señor serio que viene de Querétaro, que se parece mucho a Ramón cuando era joven. A veces sirvo café en aquella taza roja de plástico y pienso, tal vez todo lo que hacemos, un día, vuelve, pero no siempre vuelve para nosotros. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de María del Rosario? Habrías soportado años de indiferencia,
de ser relegada a un segundo plano, de ver cómo tu propio hijo te convertía en una sombra en su vida. A veces, el amor más profundo no está en perdonar infinitamente, sino en establecer límites que recuperen nuestra dignidad. María no actuó por venganza, sino por justicia, esa justicia silenciosa que viene después de décadas de sacrificios invisibles, de secretos guardados y de heridas que nunca cicatrizaron completamente. La historia de María nos recuerda que nunca es tarde para reclamar nuestro valor, que los años no nos vuelven prescindibles y que el respeto no se mide en regalos costosos, sino en pequeños gestos diarios que muestran verdadera consideración. Quizás lo más valioso de su decisión no fue el castigo a Javier, sino la oportunidad de redención para César, ese hijo olvidado que a pesar del abandono, construyó su camino con dignidad, porque a veces la familia no es quien lleva tu sangre, sino quien te devuelve tu nombre cuando todos los demás lo han olvidado. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a tus padres, especialmente cuando envejecen, compártela para que llegue a más personas. Todos seremos viejos algún día. Si tenemos la fortuna de vivir lo suficiente, y el respeto que sembramos es el mismo que cosecharemos. No olvides seguir nuestro canal para más historias que te harán llorar, reflexionar y valorar a quienes realmente merecen un lugar privilegiado en tu vida. Porque como dice María, todo lo que hacemos un día vuelve, pero no siempre vuelve para nosotros.